Hola amigos, la Rusia antigua. Ese es el tema del capítulo de hoy. En este capítulo les enseño algunos hechos que no sabían ni siquiera los rusos. El Estado eslavo antiguo, llamado ahora Estado ruso del Kiev, fue una federación de tribus eslavas orientales, desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII, bajo el reinado de la dinastía Rúrica. Los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican a la Rus de Kiev como el origen de su legado cultural. ¿Pero cómo surgió Rus? Los vikingos, llamados varegos, eran un pueblo dedicado tanto a la piratería como al comercio. Los eslavos a menudo les contrataban como protectores. Un día, ellos decidieron invitar a un tal Rurik, el origen de cuyo nombre todavía sigue produciendo muchas polémicas. Lo invitaron para establecer el orden por muchas peleas entre las tribus y para que fuera el príncipe de Novgorod, en el año alrededor de 860, antes de que sus sucesores se trasladaran al sur y se excedieran su autoridad aquí. Ese legendario personaje varego fue el fundador de la dinastía Rurik. No está claro quiénes eran los varegos exactamente. Hay versión normanda, escandinava y eslavo-varega. A finales del siglo IX, el gobernador Rurik Varego de Kiev, ya había establecido su supremacía sobre vasta zona que gradualmente vino a ser conocido como Rus. A la diferencia del nombre de la actual Rusia en ruso, establecido por Pedro el Grande. La invitación a los varegos. La famosa pintura de Víctor Vasnitsov, el pintor ruso, de 1913. Muchas de sus pinturas reflejan la historia de Rusia. También dicen que la Rus de Kiev fue fundada por el príncipe Oleg y su sobrino Igor. Igor es el hijo de Rurik. Oleg, que es el tío de Igor, Oleg es un personaje famoso y querido en las leyendas. Fue un buen caudillo. Oleg fue tomando el control de las ciudades de Dnieper y capturó Kiev, donde finalmente trasladó su capital desde Novgorod. La nueva capital era un lugar idóneo para lanzar una incursión contra Tsargrad, o sea, Constantinopla. Oleg dirigió un ataque contra Constantinopla. En 911 firmó un tratado comercial con el Imperio Bizantino, en igualdad de condiciones. Oleg se conoce también como Oleg el profeta, mago, por sus éxitos, pero también refiriéndose irónicamente a las circunstancias de su muerte. Según esta leyenda, los sacerdotes paganos le profetizaron que Oleg sería muerto por su semental. Orgulloso de sus habilidades proféticas, Oleg despachó su caballo. Muchos años después preguntó dónde estaba su caballo y le dijeron que ya había muerto. Tras eso, él pidió ver los restos de su animal y fue llevado al lugar donde se encontraban sus huesos. Cuando tocó la calavera del caballo con su bota, salió una serpiente de la calavera y lo mordió. Oleg murió tal y como había vaticinado la profecía. Príncipe Igor, el sobrino de Oleg, murió haciendo una colecta de los tributos a los drevlianos, que era un pueblo uno de los pueblos de los eslavos orientales. Lo interesante es la venganza de su mujer. Tras la muerte de Igor, Olga gobernaba la Rus de Kiev como regente de su hijo, Sviatoslav I de Kiev. De él vamos a hablar más tarde. Muchas cosas sucedían. Los drevlianos le proponían el matrimonio, pero ella siempre actuaba de una manera impredecible y vengativa.
Y como el último acto de la venganza, se dirigió con su ejército a la ciudad de los drevlianos y la asedió. Una vez allí, los drevlianos suplicaron clemencia y le ofrecieron diversos productos como miel o pieles a cambio de la paz. Ella simplemente pidió 3 palomas y 3 gorriones por cada casa de la ciudad. Una petición que los drevlianos cumplieron gustosamente. Una vez entregados, marchó de vuelta a su casa. Pero no creáis que aquí termina la historia. Al caer de la noche, los soldados ataron a cada una de las aves un hilo con un pequeño trozo de azufre envuelto en trozos de tela y las liberaron para que volaran a sus nidos de los tejados y aleros de las casas de los drevlianos, prendiéndoles el fuego. La ciudad entera no tardó en consumirse pasto de las llamas, y Olga no mostró la menor compasión con los pocos sobrevivientes. A Olga le decían Olga la Sabia, y más tarde fue proclamada santa por sus esfuerzos por convertir la Rus de Kiev en una nación cristiana. Esas y otras cosas más interesantes, historia de Rusia, las tradiciones y la vida aquí, pueden ver en nuestro canal. Suscríbanse, bienvenidos y por ahora, hasta pronto.